Hola amigos de YouTube, esta vez estamos haciendo un video sobre un breve documento que he creado sobre cálculo diferencial e integral. Dicho documento se llama un breve documento sobre la definición y aplicaciones de los conceptos más importantes del cálculo de una variable. El título es Breve recorrido por el cálculo. Tenemos el índice. Como vemos, tenemos el primer capítulo de funciones, el segundo de límites, el tercero de derivada, el cuarto de las reglas de derivación, el quinto de la definición de la integral indefinida, el sexto de la integral definida y el séptimo es la despedida. Como vemos, aquí está el capítulo de funciones que trata más de precálculo, la definición de funciones, ejemplos, gráficos, conceptos de funciones. Aquí siguen habiendo conceptos de funciones, la pendiente, y aquí entramos al segundo capítulo que trata sobre los límites, que son el eslabón más importante del cálculo. Tenemos gráficos sobre la definición intuitiva del límite, tenemos las propiedades de los límites, tenemos ejemplos con funciones. Aquí tenemos otros ejemplos de límites indeterminados por factorización. Aquí tenemos un ejemplo de límite indeterminado por racionalización de radicales. Tenemos acá el teorema del sándwich, que es un teorema muy famoso en cálculo con gráficos. Tenemos su explicación, otros ejemplos de límites al infinito. Tenemos aquí límites trigonométricos, en donde se introducen las funciones trigonométricas como seno y coseno, tangente. Tenemos ejemplos de estos límites. Llegamos al capítulo 3, que es sobre la derivada, su definición como límite. Y tenemos la definición de derivada gráfica. Tenemos ejemplos, aquí todo intuitivo, gráficos, muchos gráficos, y aquí tenemos la definición de la derivada como límite. Tenemos otros ejemplos aquí para derivar. Tenemos acá otros ejemplos más resueltos como límites. Aquí demostramos la derivada del seno de x con la definición de derivada. Y aquí demostramos la derivada del coseno de x con la definición de derivada como límite. Ahora tenemos el capítulo de las reglas de derivación, aprendiendo a derivar mentalmente. Aquí demostramos las propiedades de las derivadas más famosas, como la derivada de una constante que es igual a 0, o la derivada de x que es igual a 1. Aquí lo demostramos todos. También tenemos la derivada de una potencia, aquí está demostrada también. Y aquí tenemos las reglas generales, la derivada de una suma, la derivada de un producto, la regla de la cadena, la derivada de un cociente, la derivada de un logaritmo. Y aquí tenemos ejemplos de cómo poder derivar fácilmente con las reglas. Y aquí tenemos una última utilidad para la definición de la derivada como límite. Y aquí finalmente
terminamos cálculo diferencial con aplicaciones de la derivada, un problema utilizando la regla de L'Hopital. También tenemos una breve introducción a la optimización utilizando derivadas y llegamos a cálculo integral con la definición de la integral indefinida o la función primitiva, también llamada antiderivada. Aquí tenemos la definición de la integral indefinida, su explicación paso a paso, ejemplos, análisis matemático, tenemos demostraciones de la integral de una constante, demostraciones de la integral de una potencia y tenemos los dos métodos analíticos para resolver integrales. El primero es la integración por sustitución. Tenemos un ejemplo de integral por sustitución. También tenemos el método de integración por partes y un ejemplo de la integral del logaritmo natural o neperiano de x, diferencial de x. Y finalmente tenemos la integral definida, el área bajo la curva. Aquí empezamos definiendo qué es una suma, la notación sigma, y vamos paso a paso llegando a la definición intuitiva de qué es una integral definida y también a la suma de Riemann. Como vemos, aquí está la suma de Riemann para calcular el área bajo la curva. Aquí tenemos la definición de la integral definida. Aquí también nos metemos en el teorema fundamental del cálculo, explicamos las dos partes del teorema fundamental del cálculo e incluso tenemos un ejemplo aquí. Aquí en la despedida tenemos toda la bibliografía que he utilizado para hacer este documento, unos canales de matemáticas recomendados que me ayudaron mucho en la realización de este documento. Tenemos todas las páginas en las que he indagado. Tenemos los 3 libros que me ayudaron a la realización de este documento. Y aquí está mi Twitter en el que pueden entrar y seguirme para estar al tanto de otros documentos que haga o de algunos formularios. Sin nada más que decir, les dejo el link de este PDF en la descripción para que puedan leerlo tranquilos y hasta luego.